Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Astar Serán, ¿cómo están ustedes? ¿Por qué mi pregunta? Veo a muchos emocionados, concentrados en la caminata, sin importar lo que suceda más allá de su patio trasero. El patio trasero del vecino está en llamas, está lleno de plagas, pero miras ese patio trasero y entiendes que tu vecino plantó eso, está cosechando lo que sembró. Existe un riesgo para su patio trasero. La hay, porque si el fuego se sale de control, también podría afectar su patio trasero. Pero confías, sabes que tienes una buena pared, sabes que tus plantas están bien hidratadas y confías en que todo eso, todo ese espacio que es tu patio trasero, tiene una energía amorosa y positiva y que seguramente eliminará cualquier chispa que te pueda alcanzar y solo miras el patio del vecino. No te vuelves impasible ante lo que estás viendo. Pero en este punto del camino, cada uno está cosechando lo que ha sembrado a lo largo del tiempo. El momento actual es un momento muy interior, donde cada uno se enfrenta a sus propias sombras y a sus propias flores, trazando así el camino que va llevando cada uno a la decisión tomada. ¿Qué decisión? La decisión de ascender o no. Así que cada uno de ustedes tiene un camino por delante, un largo camino aún. ¿A qué hora se camina con facilidad? Se tiene mucha agua para refrescarse. Para hidratar el cuerpo, hay hermosas sombras de árboles para calmar el calor, a veces hasta un cobijo para resguardarse del frío, es decir, un paseo tranquilo, pero también hay ciertos puntos donde el camino se vuelve difícil, grandes obstáculos, pero que en ningún momento deben verse como insuperables. La fuerza, la fe, te hace seguir el camino y superar esos obstáculos, ya sean obstáculos físicos, obstáculos del alma o obstáculos del cuerpo, no importa el tipo. Hay una lección que aprender allí y cuando se aprende, pasa rápidamente el obstáculo y el viaje continúa. ¿Cuál es la preocupación en este momento? Quédate en el camino, porque este camino también tiene algunas variaciones, en las que en un momento de poca atención puedes confundirte cuál es el camino correcto y en una gran encrucijada elegir el camino equivocado y perder mucho tiempo. Entonces el momento es enfocarse, solo enfocarse, enfocarse en el camino que hay que seguir. Así que diría que esto es lo más importante y debería ocupar todo tu tiempo mental. Por supuesto, entiendo que tienes una vida que vivir, todavía estás ahí. Trabajan, cuidan de sus casas, de sus hijos, de sus amigos, viven una vida que vivir, todavía estás ahí. Trabajan, cuidan de sus casas, de sus hijos, de sus amigos, viven una vida. Pero en todo lo dicho tradúcelo así, cumple con tus obligaciones mundanas, pero que no sean la prioridad en este camino, que tengas tiempo para entrar y encontrar siempre el camino correcto a seguir cuando te encuentres con una bifurcación o un cruce de caminos. La respuesta no vendrá de nadie, la respuesta vendrá de tu corazón, la respuesta vendrá del grado de elevación en el que estarás para decidir qué camino tomar, por eso hablamos tanto de cuidar tus propios paseos. Si te enfocas en el camino de los demás, no encontrarás el camino correcto, porque la mente estará dividida, preocupada por encontrar el camino del otro, y el tuyo termina siendo poco importante. Es importante recordar lo siguiente: los grandes pioneros de su propio mundo fueron los que siguieron sus propias intuiciones. Y no se molestaron con los que decían que era una locura, que no iban a poder, simplemente creyeron lo que imaginaron
y siguieron adelante y fueron pioneros en su mundo. Y de ahí, del primero que llegó, ¿cuántos más vinieron después? Muchos. Y ahí está el mundo que has construido, así que puedo decirles que la caminata de ascensión es lo mismo. Es un camino por recorrer, es un camino por encontrar, no se abre con flechas, indicando el camino a seguir. No, es un camino completamente nuevo para ti. Sus almas nunca han recorrido este camino, por lo que deben abrirlo, deben encontrarlo. Y toda alma que da un paso más, abre camino a los que vienen después, a los que no tienen tanta perseverancia, a los que no tienen tanta sabiduría, a los que no tienen tanto entendimiento, porque tú están marcando el camino y están poniendo pequeños letreros, mostrando dónde han estado, no solo para los que vienen después, sino para ustedes mismos. Porque muchas veces estás en este camino y regresas por N razones. Y cuando regresas, no sabes qué camino tomar de nuevo, así que para ti también acelera el proceso. Sí, retrocedes muchas veces en el camino, pero cuando te vuelves a adelantar, rápidamente llegas a donde ya estabas, porque ya sabes el camino para llegar. Así que entienda, el camino es solitario, no hay forma de que alguien a su lado adivine, porque el otro a su lado tiene su propio andar, tiene su propia vibración y puede estar en el lugar equivocado del camino. Para él, no para ti. Debería estar en otro punto, tal vez más adelante, así que el camino es solitario, no dependas de nadie, no dependas de nosotros. No allanamos el camino para nadie. Estamos al lado, dando fuerza, dando coraje, dando certeza del camino correcto, pero no mostramos el camino. La decisión de qué camino tomar es siempre tuya. Y con cada camino bien elegido, nuestra vibración a tu lado aumenta, haciendo que tu vibración aumente más y más, porque estás tomando buenas decisiones. Y cuando tomas buenas decisiones, el universo te devuelve el resultado de esas buenas decisiones. Todo lo que recibes es consecuencia de lo que practicas, de lo que emanas. Entonces, cuanto más estés en el camino correcto, cuanto más cerca estemos, más aumentará tu vibración. No estamos ahí haciendo nada, no estamos ahí mostrando el camino o abriendo el camino, solo estamos elevando tu vibración. Porque cuanto más alto vibras, más nos atraes, cuanto menos vibras, más nos alejas. Así es como funciona. Así que no dependas de nosotros para nada. Estaremos cada vez más cerca de ti, cuanto más vibres más alto, así operamos, así que si estás vibrando alto por la paz en tu planeta, estás vibrando amor incondicional por tus hermanos, nos estamos acercando cada vez más a ti. Y a medida que elevamos su vibración, también provocamos cambios en el planeta, porque nuestra energía provoca cambios. ¿Puedes ver esto, que todo depende mucho de lo que emanas? Si de todo el planeta emana miedo por lo que está pasando, estamos lejos de cada uno, porque el miedo es el sentimiento más poderoso para alejarnos de ti. Ahora si vibran fe, vibran confianza en sus propios andares, olvidando lo que emana afuera, en el patio del prójimo, estamos con ustedes, vibrando cada vez más alto. Y entonces sí, podemos interferir con la energía del planeta, podemos cambiar esa línea de tiempo. Pero ella es totalmente dependiente de la humanidad. En este punto, se repartió la última carta. ¿Podemos decir que este era el as bajo la manga? Desafortunadamente, es un movimiento inteligente
porque de esta manera logran meterse con todo el planeta. Porque aunque el vecino muchas veces esté lejos, el humo de su patio trasero llegará a la casa de todos, de una forma u otra. Así que es una apuesta desesperada, y lo que saben es la apuesta final, que si pierden esta carta, se acabó, no tienen nada más que hacer contra ti. Pero ahora mismo, están ganando porque el miedo se enciende en el planeta, el juicio se enciende en el planeta, las mentiras se encienden en el planeta. Y la humanidad, muchos son apáticos, simplemente absorbiendo, sin hacer nada. Todos los cambios que estamos pidiendo son para que la humanidad despierte, para que todos en este planeta despierten y se den cuenta que necesitan dejar de vibrar en guerra. Necesitas vibrar amor, no importa quién. ¿Necesitas vibrar amor? La paz no es una palabra fuerte, la paz es solo una palabra. El amor necesita ser vibrado. Y si cada habitante de este planeta vibra amor, sofocaréis todo esto que está pasando. Y entonces no quedará nada que no podáis cancelar. Pero todo depende de la humanidad, con lo que la humanidad está eligiendo vivir en este momento: miedo, intolerancia, juicio, ira, odio, pavor, los peores sentimientos que cualquiera puede sentir. Así al menos prosiguen sus caminatas solitarias, allanando el camino, para que cada vez más, que aún tenían miedo de encarar el camino, vean la luz, vean las señales y piensen: alguien ha pasado por aquí, así que este es el camino. Te seguiré, y de esta manera podrás cambiar el planeta. No es un trabajo rápido, no es un trabajo fácil, pero si no lo hace, entonces diremos que la humanidad realmente se dirige hacia consecuencias muy desastrosas, para que cada uno haga su parte, camine su camino solitario, pero que seguro, este camino está iluminando el camino de muchos que vendrán después, y cuando llegues al final del camino, podrás decir: hice mi parte, ayudé a muchos a seguir el camino que yo seguí. Y esto será muy importante, porque serás tú quien ayudará a los que vienen después. Cada uno de vosotros atraerá a personas de la misma vibración por el camino recorrido, almas similares en el camino. Y se sentirán atraídos por tu camino y caminarán allí con confianza, porque saben que ya has caminado y has llegado, y has puesto las señales para que no se pierdan más. Este es su papel, pilares de luz. No mires el patio del vecino, olvida que el patio del vecino está en llamas. Quédate en tu patio siempre confiando en que afuera el mundo se caerá, pero tú aterrizarás de pie. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.